Bien, ahora vamos a empezar con el curso avanzado de programación web. Antes de iniciar el curso, es muy recomendable que ustedes vean el curso básico de PHP y MySQL, porque en este curso avanzado vamos a usar PHP y ya no vamos a entrar en explicaciones del código porque se supone que ustedes ya deben saber para qué serviría. Entonces lo que vamos a explicar es para qué sirve y cómo programar referente a JavaScript, jQuery y Ajax. Para empezar este curso, vamos haciendo un recordatorio del curso básico de PHP y MySQL. Vamos a crear una aplicación de logueo. Lo que vamos a hacer es crear un formulario donde el usuario deberá autenticarse para poder ingresar al sistema. En el curso básico de PHP y MySQL esto ya lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos visto mucho más completo. En este caso solo es una introducción a este curso avanzado para recordar un poco de sesiones con PHP y MySQL. Entonces el usuario deberá autenticarse. Si, si ingresa un usuario y una contraseña que son correctos, entonces deberá ingresar al sistema. De lo contrario, le deberá salir un mensaje diciendo que los datos son incorrectos. Y esta aplicación de logueo lo vamos a usar en un chat básico y funcional que usaremos allá. Vamos a poner manos a la obra y sigamos con los siguientes pasos para desarrollar esta aplicación. Vamos a empezar recordando y vamos a empezar creando la base de datos en MySQL. Colocamos la clave que es root para conectarnos a MySQL y aquí en la base de datos vamos a colocarle bd usuario. No, este va a ser la base de datos que contendrá a los usuarios. Entonces hacemos aquí. Aquí tenemos la base de datos carrito que es del curso anterior, el curso básico de PHP y MySQL. La base Entonces, de datos de Bill. aquí dentro de esta base de datos B de usuario vamos a crear la tabla que va a contener a los usuarios, ¿no? Entonces comenzamos a crear la tabla que lo vamos a llamar usuario. Solo vamos a necesitar el ID de usuario. Vamos a necesitar el usuario y su password. Aquí vamos a colocarle que sea de tipo entero, que sea auto incrementable y que sea la llave primaria. El usuario va a tener un varchar de 50 y el password va a ser de tipo text y no va a permitir valores nulos. Solo eso, ¿no? Con eso sería suficiente. A ver, aquí está el error, ¿no? Aquí de tipo texto. Vamos a colocarle aquí un gine es igual y no debe. Ustedes ya saben para qué sirve esto, ¿no? Entonces vamos a intentarlo nuevamente y perfecto, se creó la tabla usuarios con los campos ID de usuario, usuario y password. Ahora lo que voy a hacer es crear un procedimiento almacenado que me permita registrar los usuarios. El nombre de este procedimiento almacenado lo vamos a llamar sp crea usuario.
declaramos los parámetros para el usuario y el password. Uso varchar 50 y el password de tipo txt. Y aquí le decimos si existe select from usuario where usuario es igual a lo que se envía como parámetro, entonces select usuario ya está en uso. Entonces básicamente lo que le estamos diciendo aquí es que busque en la base de datos al usuario que sea igual al que le estamos enviando como parámetro, ¿no? Si se encuentra el usuario, si existe un usuario, entonces que me dé un mensaje diciendo que el usuario ya está en uso, ¿no? Si no, o sea, si el usuario que intentamos agregar no se encuentra en la base de datos, entonces aquí que lo agregue a la base de datos, ¿no? Entonces, insert into usuario value null, el usuario que estamos enviando como parámetro, que lo agregue y que agregue también el password. Esto que estamos enviando, ¿no? Y que me dé un mensaje diciendo que el usuario se agregó correctamente en if. Ejecutamos y esperemos que no haya ningún error. Bueno, si hay un error. Y el error está aquí después del else, que falta un begin, ¿no? A ver, vamos a ver. Perfecto, se creó el procedimiento almacenado. Vamos a probar si está funcionando correctamente. Vamos a registrar un usuario que vamos a poner Fernando con la clave 123654. Dice columna null desconocido. Aquí en el procedimiento almacenado null es con doble L. Ejecutamos nuevamente y el usuario se agregó correctamente. Ok, perfecto. Entonces, si intentamos agregar un usuario que ya existe en la base de datos, no, lo que le estamos diciendo aquí, me debería salir que el usuario ya está en uso. Entonces, si ejecuto esta misma consulta intentando agregar un usuario que ya existe en la base de datos, me debe salir un mensaje diciendo que el usuario ya está en uso. Entonces, con esto vemos que el procedimiento almacenado está funcionando correctamente, ¿no? Si hacemos un select from usuario, aquí ya tenemos, vemos en la consulta el usuario que se agregó, Fernando, con el password que está encriptado, ¿no? Con el MD5, que era 123654. Si intentamos agregar otro usuario, por ejemplo, José, con el password 123654, entonces me debería decir que el usuario se agregó correctamente. Ok. Entonces, ahora que ya
hice el procedimiento almacenado que me permite registrar los usuarios. Ahora vamos a hacer otro procedimiento almacenado que me permita validar la autenticación del usuario. O sea, vamos a crear un procedimiento almacenado que permita que al poner que me valide, ¿no? Que me valide el nombre de usuario y la contraseña. O sea, yo pongo el nombre de usuario y la contraseña. Si estos datos son correctos, me debe permitir ingresar al sistema. De lo contrario, si ingreso un usuario que no existe en la base de datos y una contraseña, me debe decir que los datos son incorrectos y no me debe permitir el acceso al sistema, ¿no? Esto también ya lo hemos visto anteriormente y lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a crear un procedimiento almacenado que lo vamos a llamar SP sesión. Vamos a declarar los parámetros para el usuario, varchar 50 y el password tipo text. ¿Cómo lo haríamos aquí? Le diríamos si existe select from usuario where usuario es igual a lo que se envía como parámetro y el password es igual a lo que se envía como parámetro. Entonces que me dé un mensaje diciendo que los datos son correctos. Si no, que me dé un mensaje que los datos son incorrectos. Y cerramos la condición, ¿no? A ver, vamos a verificar que las llaves estén correctas. Esto de aquí, esto es de aquí y esta llave es de aquí. Entonces aquí yo ingreso un usuario y una contraseña. Si este usuario existe en la base de datos y el password existe en la base de datos, entonces me debe decir que los datos son correctos, sino que los datos son incorrectos, ¿no? Entonces ejecutamos esto y lo tenemos aquí el procedimiento almacenado. Entonces vamos a verificar que esté funcionando correctamente este procedimiento, ¿no? Entonces vamos a ingresar los parámetros que sería un usuario que existe en la base de datos, que sería Fernando, y la clave 1, 2, 3, 6, 5, 4. Como ustedes saben, esto ya existe en la base de datos, ¿no? Entonces, si ejecutamos, wow, dice columna uso guión bajo desconocido. Ahora vamos a ver aquí, bueno, aquí falta el guión, ¿no? Este es el parámetro que estamos enviando, ¿no? Entonces vamos a ejecutar nuevamente, le ejecutamos nuevamente esta consulta y me dice, wow, password nuevamente, me equivoco aquí, ¿no? Ahora sí, perfecto, datos son correctos. Si ingreso un usuario que no existe en la base de datos, cualquier usuario me debe decir que los datos son incorrectos. Perfecto, entonces vemos que el procedimiento está funcionando correctamente. Entonces desde aquí ya lo podemos ir al Dreamweaver y hacer uso de estos procedimientos, ¿no? Entonces vamos a cerrar el MySQL y vamos a ir al Dreamweaver. Aquí vamos a crear un formulario, aquí PHP, y aquí en el modo de diseño
vamos a crear ese formulario.